importa. Salmo 60, Salmo 60. Y déjenme decirle algo importante. Ustedes saben que los salmos para muchos se dividen en grupos. Y hoy entramos en un nuevo grupo de salmos y se van a dar cuenta por la manera en que habla el salmista o los salmistas que les compete orar, presentar sus cantos. El Salmo 60, el Salmo 66 son 5 salmos de lamento. 5 salmos de lamento, ¿ok? El 60, 61, 62 y 65. Fundamentalmente el 61, 63 y 65. Tienen en ellos, esos que mencioné, todos son de lamento, pero en ellos hay una expresión, oh Dios, oh Dios. El lamento es algo que va a ser típico en la relación de Dios, en la oración, en el pensamiento, en todo lo que tiene que ver en la relación de nosotros, del humano con Dios. El lamento, ¿por qué? Porque hay cosas malas y cosas buenas. Hay buenos mensajes y malos mensajes. Hay buenas noticias y malas noticias. Hay cosas que pasan a pesar de que Dios está en control de todo, porque en su soberanía las permite. Hay cosas que no nos van a agradar y vemos a David enfrentando una cosa bien desagradable, ¿ok? Como es la derrota del pueblo de Israel. La derrota del pueblo de Israel. Claro, siempre hay una relación. Muchas veces lo que pasa es que nosotros no la vemos, pero siempre hay una relación. Y en el caso del pueblo de Israel, Dios le dijo, cuando sean obedientes serán benditos, cuando sean desobedientes serán malditos. ¿Y cómo se va a reflejar la maldición? Las guerras, las plagas, la falta de comida, la falta de lluvia. Así se va a manifestar y así se nos manifiesta a nosotros muchos de los problemas que vivimos. Pero nosotros, eso sí, nosotros somos tan buenos, vivimos en una época donde todo el mundo es bueno, el ser humano ha cambiado, que nosotros somos incapaces de relacionar las cosas malas con la desobediencia a Dios. Esa práctica ya no se ve por ningún lado. Cuidado con mencionarla. El pastor que mencione que las catástrofes, los problemas, las crisis vienen producto de la desobediencia, hay que irse de esa iglesia. No, eso no se puede mencionar. Yo recuerdo cuando nosotros fuimos a la primera iglesia para ser pastor, las personas que nos habían propuesto, las personas que nos habían presentado, que habían sido pastores en esa iglesia, que fueron, nosotros los consideramos consejeros espirituales, tutores de alguna manera, una experiencia pastoral increíble, extraordinaria. Nosotros recién comenzamos, íbamos camino de tomar posesión de esa iglesia que ellos habían pastoreado de manera transitoria, y nos dieron un consejo. Cuando lleguen allí, no se les ocurra decir de que los desastres habían pasado, creo que eran unos terremotos, unos huracanes por Centroamérica, habían acabado por allá por Nicaragua, creo que era, y no se les ocurra decir que los desastres naturales son castigo de Dios. ¿Really? Y Dios perdió el control. No hay razón detrás de los desastres naturales. Dios no es el que permite, que frena, detiene la tormenta si quiere, la permite si le da la gana. Yo no sé cuándo ni cómo, pero lo que yo sé es que Dios no ha perdido el control de esas cosas. Y si Él las permite, por algo es. ¿Ok? Cuando tú miras los países nuestros, la idolatría es brutal. Brutal. Idolatría de todo tipo, injusticia, atraso. Y entonces, a veces Dios manda las cosas. Yo me quedé pasmado cuando yo vi las cifras. Ustedes saben que el Asia del Pacífico, lo que es la Filipinas, Malasia, Indonesia, que casi todas son islas, incluyendo a Japón, es el lugar del mundo de mayor crecimiento de la religión islámica. Cuando vino el tsunami en esa zona, el 90% de los muertos fueron musulmanes. A mí se me ocurrió mencionar la cifra nada más y por poco me comen. ¿Pero ustedes creen que no hay una relación? David al principio no entiende la relación, pero sí la entiende. Lo que pasa es que como humano reacciona con preguntas. El salmista expresa su confianza en las promesas de Dios ante la derrota, ante el desánimo,
ante el engaño. Eso se halla en todo el grupo de salmos estos que vamos a ver. En todos estos problemas, el salmista encuentra refugio y al encontrar refugio en Dios, también hace que Dios sea digno de alabanza. Pero no cabe duda que Dios está en control de todas esas cosas y tiene un propósito en realidad con todas esas cosas. Ahora, dice así el Salmo 60, porque tiene una introducción larga, al músico principal, lo que ya conocemos, sobre su Susanedut. Hay quien dice que Susanedut, déjenme decir, porque tengo una cantidad de notas increíble. Uno se pone a preparar para después se da cuenta de lo que tiene son 15 minutos. Uno se pone, son muchos la información. Cuando la palabra Susanedú aquí aparece por primera vez, nunca la habíamos visto en un salmo. Esto quiere decir testimonio, quiere decir que se va a usar el salmo para testimonio. Imitando de David, como sabemos que nosotros, que alguna gente sugiere que esta palabra indica que deben ser grabados, recordados. Mitán quiere decir que debe ser algo recordado y en el caso de Susanedú tiene que ver con recordado para testimonio. Pero también el Salmo lo aclara, dice, para enseñar cuando tuvo guerra contra Aram Naharaim y Contra Aram de Soba, y volvió a Joab y mató de Edom en el Valle de la Sal a 12,000. ¿Saben lo que tenemos aquí? Una matanza del pueblo de Israel. Murieron 12,000 israelitas. Ya David es rey, ya salió de la etapa esa en que estaba lidiando con Saúl, ya es rey, pero producto de la desobediencia del pueblo tiene una derrota y una mala noticia. Cuando nosotros miramos la televisión, abrimos un periódico, abrimos una página para buscar noticias y vemos las malas noticias. Hermano, las malas noticias a nadie le gustan, sobre todo cuando te tocan cerca. Pero las malas noticias tienen siempre una explicación. Nosotros tenemos noticias todos los años, tenemos buenas noticias, tenemos malas noticias. Pero dice que el Salmo tiene la intención de que la gente recordara, de que fuera para testimonio y que también para enseñar. Y este es uno de los salmos, como dijimos, que empieza con la expresión, oh Dios, dice David, oh Dios, tú nos has desechado, nos disipaste, te has aireado, vuélvete a nosotros. Hay clemencia, pero hay un reconocimiento de que lo que está pasando y que los 12,000 muertos tienen que ver con que Dios desechó, se apartó, quitó su mano. Y a veces no es que Dios mande las cosas o provoque las cosas. Lo único que tiene que hacer Dios, porque los fenómenos naturales siempre van a existir. Si hablamos de virus ya eso es otra cosa, porque ya vamos ya que el hombre provoca muchas cosas también. Pero lo único que Dios tiene que hacer es quitar su protección de todo lo que sabemos que va a pasar, que es malo. Y al quitar su protección nosotros estamos desprovistos y muchas veces lo único que hace Dios es, yo recuerdo cuando empezaron, yo recuerdo desde que estoy en este país oyendo de la violencia en las escuelas, violencia en las escuelas, tiroteos en las escuelas, muertes en las escuelas. Pero si ustedes sacaron a Dios de las escuelas. Y Dios, que es un caballero, hizo así y se retiró. Entonces, ¿qué esperaban? Si en los años 60 vino una mujer que no era ni americana, que era rusa, y creó un movimiento, creó una campaña para que no se orara más en las escuelas. En todas las escuelas aquí se oraba. Y aquellos vientos trajeron estas tormentas. Sacaron a Dios de las escuelas. Y eso es lo que están recogiendo. Dice el versículo 2, hiciste temblar la tierra, la abriste, sana sus roturas porque titubea. Una de las cosas que Dios siempre usó para mostrar castigo a su pueblo fue que la tierra se abriera. Eso sucede con los terremotos. Y David le está diciendo, tú eres el que la abre, tú eres el único que la puede cerrar. La tierra es insegura cuando se abre, cuando se traga a la gente. Dice el versículo 3, has hecho ver a tu pueblo duras cosas. Nos hiciste beber el vino del aturdimiento. La gente se aturde, la gente cuando está disfrutando del bienestar de Dios y se enfría o se aleja o cae, no se cuida, no protege su salvación y ve venir las cosas. Entonces, de momento viene un aturdimiento y dice, ¿por qué? Y no asocian eso con el alejarse de Dios, con el ponerse en contra de Dios muchas veces de una manera
fácil. Caen de una manera fácil. Dice el versículo 4, has dado bandera a los que te temen, que desplieguen por causa de la verdad. Los que sí temen a Jehová, que se han mantenido firmes, dice que los hizo resaltar. La bandera tenía el propósito de hacer resaltar a un grupo delante de otro grupo. La bandera siempre fue una insignia. Cada tribu de Israel tenía su bandera. ¿Se acuerdan cuando desfilaban por el desierto? Desfilaban, no, cuando caminaban, avanzaban por el desierto. Cada grupo tenía su bandera. A Dios le agrada que la gente se identifique. Y era a los que bendice, a los que le temen, a los que siguen su verdad, pues Él los hace destacar, levantan su bandera. La gente que estaba abatida, lo primero que hace, ¿recuerdan ustedes la imagen esta en la Segunda Guerra Mundial? ¿Fue en la Segunda Guerra Mundial? Ahora sí quedé mal. Que son los soldados americanos, que hay un tremendo monumento hecho a los soldados americanos que levantan la bandera americana. La prueba, la manera de levantar la insignia es manifestación de victoria. Pero victoria para los que temen a Jehová. Esos son los que Dios les permite levantar la bandera. Los demás no, los demás están derrotados. Dice el versículo 5, para que sean librados tus amados, salva con tu diestra. Y óyeme, en medio de la desgracia, ya pasó, hay 12,000 muertos. Pero David no se pone bravo con Dios. David le dice a Dios, ayúdanos, ayúdanos, esto pasó por culpa de la gente, tú eres Dios, tú puedes ayudarnos, tú eres el único que nos puede sacar adelante a pesar de las derrotas. La gente viene en los problemas y lo que hacen es, ya Dios no funciona, ya Dios no me interesa, ya no voy a seguir confiando, voy para atrás y para atrás y para atrás y para atrás. Es más, vemos la mano de Dios obrando en la familia y lo primero que hacemos es confiarnos, abandonar, darle prioridad a otras cosas. Y entonces no vemos la bandera de un cristiano levantada por ningún lado, porque Dios no te permite destacarte porque tú no tienes un buen testimonio, tan sencillo como eso. Y este salmo es para testimonio. Dice el versículo 6, Dios ha librado en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucop. En este salmo hay un despliegue de geografía bíblica precioso. ¿Por qué? Porque una de las cosas más valiosas que tenía el pueblo de Israel era el otorgamiento de aquella tierra que Dios le había prometido. Las derrotas hacían que perdieran posesión, que perdieran control, que perdieran terreno de algo que era lo más valioso. Hermano, lo que más sufrimiento ha traído al pueblo de Israel es perder su tierra. Lo que más guerra ha traído es perder su tierra. Cuando fueron dispersados por todo el mundo. Y hasta los días de hoy, ¿cuántos sufren por culpa de la tierra que no pueden recuperar, de la tierra que les fue quitada, de la tierra que tratan de recuperar y les cuesta sangre, de la tierra que tienen que es mínima y que el enemigo quiere quitársela? Y viven en constante guerra. Por eso hay tanta geografía aquí. Mío es Galaad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador. Eso es lo que dice Dios. Vamos al 6. Dios ha hablado en su santuario. 2 puntos. Dios ha hablado en su santuario. 2 puntos. Yo me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucop. Quiere decir, le va a dar tierra a los que se mantengan firmes. Mío es Galaad y mío es Manasés y Efraín. Todas las tribus, estos son tribus, todas esas tribus. Ese es el pueblo de Dios, son míos, dice Dios. Y Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador. ¿Okay? No quiere decir que Dios tenga una cabeza y que depender de la cabeza de Dios depende de Efraín. Quiere decir de su plan, de su pueblo, los guerreros, los que van delante. En este caso era de Efraín. Moab es la vasija en que me lavo. Moab es la vasija en que me lavo. Aquí fueron donde estuvieron prácticamente todos los muertos que se mencionan en el Salmo. Sobre Edom echaré mis zapatos. Haz júbilo a causa de mí, oh Filistea. Dice Dios, hablando, dice David, que estas son expresiones de Dios, que Dios va a proteger, que Dios va a cubrir, que Dios va a traer de nuevo el gozo de derrotar a los enemigos. Derrotar a los enemigos. Dice ahí, haz júbilo a causa de mí, oh Filistea. Los filisteos tenían que prepararse para gozarse con Israel o perecer. No tenían otra opción. Dios iba a proteger a su pueblo porque David se lo está pidiendo. Dice el 8, Moab es la vasija en que me lavo. Sobre Edom echaré mis zapatos, a júbilo a causa de mí, oh Filistea. Dice el 9, ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? Ya este es David.
ciertamente tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos. El único que le va a dar la victoria sobre los filisteos, el único que lo va a hacer recuperar todo este terreno perdido, el único que le va a proteger es el mismo Dios que siempre salió con sus ejércitos. Dios no ha desechado a Israel ni allá ni aquí, ni lo va a desechar nunca. Israel es parte de su plan. Pero esa relación obediencia y derrota, desobediencia y obediencia y victoria, desobediencia y malas noticias, va a ser una constante, no solamente con el pueblo de Israel, sino con los que dicen que Dios es su Dios, ¿ok? Danos socorro, y aquí viene la clemencia de parte del salmista, porque si quisiéramos dividir el salmo, lo primero que vimos fue la desesperación del salmista, y después vimos en la segunda porción, ahí los versículos del 5 al 8, la intercesión del salmista pidiendo por el pueblo que sabe que es culpable. El salmista, acuérdense que habíamos visto casi todos los salmos que se trataba de un problema de David personal y de sus enemigos, su vida personal, de persecución, de escondido y todas esas cosas. Aquí se trata ahora de Israel, el pueblo. Y David paga las consecuencias de lo que hace el pueblo. El pueblo ha sido desobediente y fue una característica del pueblo de Israel desde el mismo comienzo hasta que al final, cuando llegue el cautiverio, es porque ya la desobediencia ha sido muy grande, cosas que ustedes conocen por la lectura de la Biblia. En los versículos del 9 al 12 vemos al salmista ya hablando de la esperanza, de la esperanza. Vamos a enfrentar problemas, vamos a tener malas noticias, vamos a tener derrotas, van a haber calamidades, pero va a haber siempre esperanza. Siempre va a haber esperanza. Los versículos del 1 al 11, David habla de que lo único confiable es Dios. Ciertamente, oh Dios, tú que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nosotros, ejército. Él lo hace a manera de pregunta en el 9. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? Dios, el único que puede cuidarlos y guardarlos. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda del hombre. David podía confiar en los ejércitos que tenía. Pero en los mismos salmos se dice que la fuerza, lo del caballo no es su fuerza, no importa la fuerza del caballo, no importa la fuerza del guerrero, no importa las armas. La victoria la da Dios siempre. Danos socorro contra el enemigo porque vana es la ayuda del hombre. Dios usa al hombre. Pero el hombre por sí solo, si Dios no pone su mano, no puede lograr nada. En Dios haremos proeza y Él hollará a nuestros enemigos. La mala noticia aquí fue que perdieron una guerra. Tuvieron, como dice al principio, en el Valle de la Sal, perdieron a 12,000. ¿Por qué? Por desobediencia. Pero David intercede, David ora, David pide y David sabe que su victoria está segura, no por él, no por los hombres, sino porque Dios va a darle la victoria. Dios lo va a sacar adelante. Eso es lo que quiere decir la Biblia cuando nos dice que David es un hombre dispuesto. Porque David nunca confió en él. Era pecador, era imperfecto, pero nunca confió en él. David siempre confió en el poder de Dios, en la dirección de Dios, en el llamado que Dios le había hecho. Y eso nos trae a la memoria a nosotros siempre no preguntar por qué, Señor, sino para qué. Cada vez que hay un problema, ¿por qué has permitido esto? ¿Por qué a mí? Y la realidad, la enseñanza es que al enfrentar una batalla perdida de la mano de Dios se puede hacer una hazaña. Una batalla perdida, enfrentada con Dios, se convierte en una hazaña. Eso solamente lo puede hacer Dios, ¿ok? Hay que decirle al Señor, ayúdame a verte como Jehová de los ejércitos en cualquier situación y de esa manera conocerte mejor. La manera en que la gente conoce mejor a Dios, cuando la gente va a través de los problemas con Dios. Lo que hay es que prepararse para cuando llegue el problema, enfrentarlo con Dios, ¿ok? No tenemos más tiempo, como siempre nos pasamos, pero hay tantas cosas, tanta información pero en realidad podemos explorar lo más importante de cada salmo, ¿ok? Estudiar los salmos no es fácil. Los salmos tienen su estructura, tienen su mensaje. Hay que ubicarse muy bien en el salmista. ¿Cuál es la intención? Acuérdense que esto es un canto, pero como dice al principio, un canto para enseñanza, para testimonio, para que la gente oiga que cuando hay derrota, la culpa no es de Dios, es de nosotros. Y la victoria no es porque nosotros la vamos a lograr, es porque Dios la va a dar. Que el
Señor me les bendiga. ¿Alguna pregunta?